Bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico Provincial. Una institución ubicada desde hace 34 años en este edificio. Muchos de ustedes pensarán, por otros archivos que hayan visto, que un archivo histórico tiene obligatoriamente que estar ubicado en un edificio histórico. No siempre tiene que ocurrir. Hay archivos históricos con documentación que se remonta bastantes siglos atrás, que están construidos en edificios modernos. Sin embargo, también es cierto que en España durante mucho tiempo se utilizó o se planteó el utilizar edificios que estaban abandonados o a punto de ser demolidos para rescatarlos y ubicar en ellos el archivo histórico correspondiente. Y este es uno de esos casos. Aquí estamos en un edificio, yo siempre digo que puede ser uno de los edificios que más uso ha tenido a lo largo de la historia de la ciudad, porque bueno, ahora se lo resumo brevemente porque algunos ya han estado aquí en otras visitas y ya lo conocen. Como digo, ha tenido muchos usos y el último, en la última fase del edificio, cayó casi en una ruina absoluta, hasta el punto de que estuvo a punto de ser demolido. Solo la intervención del Ministerio de Cultura y después de una enorme inversión y su conversión en Archivo Histórico Provincial, salvó esto que ahora disfrutan todos los vienenses y los visitantes. Pero esto podríamos haberlo visto convertido en un bloque de viviendas, como otras tantas cosas, ¿no? Siempre ahora sobra el archivo. Ahora parece que lo que sobra es el archivo. ¿Qué es lo que lo salvó? ¿Qué es lo que lo salvó? Pues exactamente, el archivo salvó este edificio y ahora sobra de espacio. Bien, digo que han tenido mucho uso porque, como bien saben algunos de ustedes, el más antiguo conocido es que fue sede de los gobernantes musulmanes durante el amplio periodo que estuvieron en la ciudad de Jaén. Se conocía durante mucho tiempo, se conoció a través de testimonios documentales, algunos pleitos en los que intervino en la Orden de Predicadores de Santo Domingo, a través de la obra de Jimena Jurado, que habló de que esto estaba, en terminología de la época, ubicado en el antiguo Palacio de los Reyes Moros, y porque él, Jimena Jurado, incluyó un documento perdido que era la donación del palacio, ya no de los Reyes Moros, como él decía, sino de los Reyes Cristianos, por Juan I, a la Orden de Predicadores de Santo Domingo. Un documento que solo recoge, bueno, a través también de una crónica de la historia de los dominicos. Conquista la ciudad en 1946 y el mejor edificio civil pasa a ser presidente de los gobernantes cristianos. Y así está hasta el siglo XIV, cuando Juan I lo dona a la orden, como digo, de Predicadores de Santo Domingo. Ellos se establecen aquí, aunque hay algunos cronistas de la orden que dicen que los dominicos en realidad llevaban más tiempo en la ciudad de Jaén. Y achaca casi de forma literaria que al descuido de los primeros padres en conservar la documentación, debido a ese descuido, no se pudo conservar ningún documento que atestiguara eso. Pero algunos cronistas sostienen que bien pudieron estar antes. Lo cierto es que a partir de esa fecha se establecen en un palacio y lo van transformando progresivamente transforman su estructura constructiva en lo que luego pasó a ser una estructura conventual. Es decir, esta estructura de claustro que ven aquí, evidentemente no es del siglo XIV. Eso era muy propio de las fundaciones eclesiásticas conventuales. Es decir, cuando se le donaba un palacio o una casa a una orden religiosa, se establecían tal cual, habilitaban como podían esa dependencia y luego iban iniciando un proceso de transformación de las distintas dependencias, adecuándolas a las necesidades propias de un convento.
ya también desde el punto de vista constructivo. Una sala capitular, una iglesia, un refectorio, las celdas de los frailes, etc. Bien, los frailes, los dominicos están aquí hasta 1836, cuando como consecuencia de la desamortización, el convento queda desamortizado. Luego no fue hospicio de niños. Luego fue ese otro de los objetivos. Pero bien, durante el tiempo en el que fue convento, tuvo otro uso, evidentemente vinculado a la orden religiosa de los dominicos. Uno de ellos fue el que aquí se estableció que era, salvando todas las distancias, el equivalente a un centro de enseñanza secundaria. Primero para laicos y luego debido también a la intervención de Francisca de Peñalosa, que ahora vamos a poder ver, porque tenemos una exposición dedicada al Instituto Virgen del Carmen, se abre también, primero para el eclesiástico y luego se abre para los laicos. Ese centro de enseñanza secundaria, ese estudio general, en 1629 alcanzó el rango de universidad. Obtuvo la licencia o el permiso papal, pero nunca obtuvo el permiso real, que también se necesitaba. No lo obtuvo porque en Baeza existía otra universidad y los de Baeza hicieron gestiones para que el monarca no autorizase la continuación de esta universidad que habían fundado, la llamada Universidad de Santa Catalina. Yo insisto mucho, le decía hace poco al hermano mayor de la cofradía de Santa Catalina que pocas personas tenían tanta insistencia en defender la figura de Santa Catalina de Jaén como yo, porque me canso de insistir siempre en que este convento nunca se llamó de Santo Domingo. Aunque vean muchos carteles por la puerta, aunque vean actividades anunciadas en el convento de Santo Domingo, este convento, su nombre fue el de Real Convento de Santa Catalina Mártir. Y por eso la figura central de la fachada es la de Santa Catalina, no es la de Santo Domingo. Lo que pasa es que por un sistema de economía del medio empezó a llamarse, se suprimió lo de Real, lo de Santa Catalina Mártir y se quedó Convento de Santo Domingo. Bueno, también se suprimió lo de Predicador. Y entonces se quedó con Santo Domingo. Y no es cuestión vana, porque, por ejemplo, desde el archivo que estamos haciendo, la historia del edificio, si nosotros buscamos documentos relativos a Santo Domingo, no los vamos a encontrar. Tendremos que buscar documentos relativos a Santa Catalina. Yo, de hecho, hace años, cuando estaba transcribiendo la crónica del Condestable, que tampoco era Viranzo, me habrá oído en más de una ocasión decir que tampoco se llamaba Viranzo, veía que el Condestable en determinadas fiestas iba a Santa Catalina. Estoy hablando de hace muchos años en los que el edificio estaba en proceso de restauración y se conocía, la puerta estaba pegada con ladrillo, y se conocían todas las guías turísticas, que no se podía visitar, pero se conocía como Convento de Santo Domingo, y así sigue apareciendo en la cartelería turística. Y yo no sabía dónde alguien se estaba refiriendo, porque era el convento que todo el mundo hablaba de Santo Domingo. Pues el Condestable venía aquí a celebrar determinadas celebraciones o fiestas religiosas. Luego es una cuestión importante. Luego, entre los distintos usos que le he comentado también, hay algunos autores que se lo atribuyen basándose en una afirmación que hace Jimena Jurado, que aquí estuvo el Tribunal de la Inquisición en el breve periodo de tiempo en el que estuvo instalado en la ciudad de Jaén. Y eso lo hacen, la atribución la hacen en base a que el Tribunal de la Inquisición era gestionado, entre comillas, por la orden de predicadores de Santo Domingo. Y también porque Jimena Jurado, este autor que le he citado ya anteriormente,
dice que en su época, a mediados del siglo XVII, todavía se conservaba aquí la cruz del Santo Oficio para celebrar su juicio. Es decir, son determinados indicios que llevan a algunos historiadores a atribuir que estuvo aquí. Y es cierto que eso le da, la Inquisición siempre puede decir mucho modo, incluso años después, y cada vez o muchas de las veces que se piensa en este edificio, se está pensando en el Tribunal de la Inquisición. Tuvo Mauso, fue baluarte defensivo cuando entró los franceses en 1808 en la ciudad de Jaén, fue hospital y gracias a una exposición que hicimos hace unos años dedicada a la cofradía de la Clemencia, que se fundó aquí. Sabemos que también fue cuadra durante el tiempo de los franceses. Como digo, tras la desamortización, el convento, el edificio queda abandonado y muy rápidamente determinadas instituciones lo piden al Ministerio de Hacienda, que era el propietario del edificio, para que se lo ceda a la Junta de Beneficencia, que estaba compuesta por, entre otras, por Diputación, Ayuntamiento y Obispado. Y es cuando empieza la historia del oficio en este edificio. De hecho, el concepto, claro, es lo que ha permanecido más en la memoria de los vecinos de Jaén, de las personas mayores de Jaén. Claro, me preguntaban, ¿dónde vive usted? ¿Detrás del oficio? Del oficio, claro. Pues yo vivía en Santo Domingo Bajo. El oficio de hombres, Claro, de hombres. frente al oficio de mujeres. Oficio que tenía un concepto muy amplio, porque las primeras fotos que se conservan de este patio, de este claustro, en él se ven niños y personas mayores, porque recogían los dos conceptos de asilo o oficio. Es un centro de recogimiento de varones, en realidad porque no tienen suficientes medios económicos, y que aquí venían, en principio dependientes de esa Junta del Oficio. Lo que pasa es que con el tiempo Diputación fue asumiendo competencias, porque se las otorgaban las leyes, en beneficencia, y al final acabó asumiendo todas las competencias del oficio, tanto del oficio de mujeres como del oficio de hombres. En los años 70 del siglo XX, el edificio estaba, después de diversos arreglos, estaba ya bastante deteriorado y entró en ruina. Esa ruina a la que le he hecho mención al principio de esta charla, ¿no? Hay un escrito, y además testimoniado por el arquitecto Luis Vázquez, que se propuso la demolición del mismo y salvó la estructura, la manzana, el claustro lo salvó el archivo histórico. Sin embargo, la ruina era tal que solo se pudo salvar la iglesia y los muros maestros del edificio. Y nosotros bromeamos algunas veces porque decimos, puede que el visitante piense que si esto es lo que se ve, ¿qué tendremos ahí? Y piensan que podemos tener una magnífica sala capitular, un refectorio, la celda de los baños, y que solo disfrutamos con los archiveros que trabajamos aquí. Como les digo, la ruina era tal que se salvaron los muros maestros, se salvó el claustro y se adaptó esos espacios que ya se habían perdido, se adaptaron para depósitos de archivos. Un depósito de archivos necesita unas condiciones específicas, sobre todo de resistencia muy importantes, no se puede ubicar en cualquier sitio, se dejaron los muros en lo que arquitectónicamente se llama en alberca, es decir, sin forjar los muros, se tiraron el techo, de ruido, que se hicieron nuevos forjados de hormigón para sostener el enorme peso que supone la documentación. ¿Tiene que tener un periodo especial? Sí, la documentación
las recomendaciones son entre 18 y 22 horas. ¿Y qué numeral? ¿Y qué numeral? En este archivo podemos presumir de que no tenemos chivales. Es lo del papel. El principio. Por la lluvia. Bueno, hay una intervención que no luce, no se puede inaugurar una intervención directa sobre eso, que es el mantenimiento de los tejados. Pero en el momento que los tejados empiezan a irse, empieza a irse el edificio luego. Y aquí los tejados también son muchos metros de superficie, muchos metros de tejado que los que tenemos. Pero no hay... ¿Son originales? ¿Las? Los arcos del plástico. La arquería que... Prefiero los de dentro. No. Eso forma parte de una intervención que hace Diputación, debe hacerla. Porque nosotros estamos haciendo la historia del edificio, relativamente más fácil para el periodo que fue oficio, porque se conserva el archivo de la Diputación, y mucho más complicada para la historia para la época en la que fue convento. Porque el archivo, el fondo documental de este convento, no sabemos qué pasó con él. No sabemos si se lo llevaron los dominicos cuando fue desamortizado, si los dominicos se fueron, se dejaron aquí los documentos y algunos no se sabe muy bien, porque en el fondo de Hacienda de desamortización hay muy poco. Ten en cuenta que para un archivo lo peor es un traslado. Y si la institución que ha gestionado se va, porque se ha tenido que ir, porque lo han echado, y se ha dejado los documentos, empiezan a considerar que eso ya no sirve para nada. En esa época los documentos se utilizaban incluso, no el papel de los documentos, para los cartuchos de los fusiles, es decir, para envolver la pólvora. No sabemos lo que pasó, porque cualquiera nos podemos llevar una sorpresa, por lo que la historia del convento la tenemos que hacer a través de los protocolos notariales que sí tenemos nosotros. Hablaré de ellos cuando tengamos que pasar sobre Vanderbilt. Entonces, en esa historia del convento que estamos haciendo, nosotros en principio partimos de la base de que las bóvedas podían ser originales, ¿no? Hasta que se produjo ese muro, siempre ha tenido filtraciones de agua, siempre desde que estaba. Bueno, filtraciones, en algunas ocasiones filtraciones de agua, en otras ocasiones solo filtrándose la humedad. Durante un tiempo se fue retengando el edificio que tenía hasta que la Consejería de Cultura abordó el picado total del revestimiento, el mortero que tenía, y el lucido con un nuevo mortero que se decía que era especial para evitar el traspaso de la humedad. Sin embargo, jamás que demostrado que la humedad hay que atajarla no por dentro, sino por fuera. Entonces, realmente duró muy poco, relativamente muy pocos años, y siempre tuvo muestra. Llegó un momento en que el revestimiento ese empezó a desprenderse, y en el proceso ya tuvimos que volver a quitar, como se había quitado años atrás. Y en ese proceso de picado del revestimiento moderno se fue un pequeño fragmento de una parte de la... Y entonces tuvimos acceso a... Entonces lo que contemplamos es que arriba lo que tenía era una pileta de ella, posible que fuese por ese edificio, y unos ladrillos propios de los que se fabricaban en los recuerdos. Entonces, ahí no tenemos documento todavía, pero tenemos datos que son una obra relativamente reciente. El resto de la arqueología siempre del siglo XVII, ¿no? Y ya que le he hablado de la datación, le hablaré, no de los documentos, de lo importante de obtener, de tener el documento que nos testimonie la fecha y el autor de una intervención arquitectónica. Eso lo sabe bien. Le pedí a Rafael que ahora hable con... Pero
De aquí del claustro. En general, para datar. No, es que yo no sé del claustro No está datado. Ah, digo. El claustro se sabe que es del siglo XVII. Exacto. Hay referencia a compras de piedra de ese periodo y se ha hecho la atribución a los arquitectos que trabajan en ese siglo en Jaén, siglo XVII, incluso principios del siglo XVIII, que son Juan de Aranda Salazar y Eufrasio López de Rojas. Más se le hace a Eufrasio López de Eso es lo que yo había oído. por la forma de las molduras que adornan ventanas y balcones del claustro. Pero no se puede, si solo utilizamos ese criterio, no se puede descartar la intervención, si solo utilizamos ese criterio, de Juan de Aranda Salazar, porque en la fachada de la catedral que da a la Plaza de San Francisco, la parte que hace Juan de Aranda Salazar sobre el muro gótico, hay 3 balcones también con ese tipo de decoración. Entonces, la importancia del documento para datar una obra arquitectónica, pictórica, escultórica es vital, porque si no nos moveremos en el campo de las atribuciones estilísticas, atribuciones de distintas índoles, pero si no tenemos el documento, incluso teniendo el documento, hay que analizarlo muy bien. Observar un documento, leer un documento, ya puede ofrecer algún problema más. Y lo segundo es interpretarlo, relacionarlo, compararlo con lo que se está estudiando, ver si lo que dice el documento es lo que tenemos delante, porque a lo mejor partimos de un planteamiento erróneo, que encontramos el contrato de construcción, por ejemplo, de un edificio y creemos que eso ya se hizo y no se ha modificado en 300 años. Y los edificios tienen, todos los de la casa, sufren constantemente obras de modificación, de adaptación, de reparo, algunas muy insignificantes y otras de una gran envergadura. Luego, no solo es transcribir, sino interpretarlo y compararlo con lo que nos ha funcionado allí. O bien, el claustro que se salvó gracias al establecimiento del archivo histórico provincial aquí, aún no está datado documentalmente. Y solo son, ahora mismo lo que tenemos son atribuciones. Es que de Juan de Aranda Salazar, que lo ha citado, él sí interviene en los claustros de 2 conventos agustinos, el de Jaén y el de Huelma, pero no se conserva. No. Para mirar. Tenemos el documento y no tenemos... Documentos, sí. Porque ya lo publiqué, sí. Por ese afán quiendense en destruir su propia ciudad. Sí. El de Huelma, después de la guerra, que era escuela, lo echaron abajo, los de Huelma. El problema en ese sentido es que mucho de nuestro patrimonio arquitectónico no desapareció porque lo volaran los franceses como volaron el castillo cuando se fueron, ¿no? Como algunas de las construcciones que había en el castillo, ¿no? Sino que han desaparecido en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, que muchas personas lo han visto, pues ya deteriorado, pero con una buena intervención se hubiera... Bueno, y ahora también, Y ahora también. En la lista roja estamos hartos de ver cómo van desapareciendo. Es una cuestión de la sensibilidad de la ciudad, de los dirigentes de la ciudad y de los ciudadanos. Y de las posibilidades económicas, son muchas circunstancias. No solo es del que gobierna en cada momento, sino de una ciudadanía que ejerce una presión para que el que gobierna que estamos diciendo las asociaciones, que meteremos a Santo Domingo ya. Pues si no va a pasar como con los grillos. Como con el Partido Domingo. ¿Ves cómo se llama Santo Domingo? Dice, hay que meterle mano a Santo Domingo. Tú dile que a Santa Catalina. Bueno, yo a mí me había entendido. No, a Santo Domingo no. Tanto que te hemos entendido. Señorita, ¿y cuántos
de monumentos civiles existen? ¿Se conservan? Monumentos, yo qué sé. Muy poquitos, muy poquitos. Ahora, eclesiásticos sí. Pero gracias a eso, De eclesiásticos sí. muchos. Gracias a eso. Una pregunta, Sí. una preguntilla. ¿Qué se sabe de la espadaña que hubo aquí? Bueno, como saben, los conventos no podían tener campanario, lo que tenían era una espadaña. Una espadaña. La espadaña parece ser que pervivió hasta comienzos del siglo XX, porque un colaborador nuestro, arquitecto, la ha detectado a través de una fotografía antigua que se conserva y es muy buen observador, muy buen arquitecto. Y de lo que se empapa de la historia y quiere conocer la historia del edificio y la ha detectado, pero no sabemos ahora mismo en qué momento fue. Tengo un dato, no sé si conocerá a Luis Barbero, que es antiguo carpintero de la Diputación, que hoy día es maquetista, está en la calle San Andrés. Me dijo que ya no. Me dijo concretamente que en la Guerra Civil un avión se estrelló en la espadaña y de ahí se destruyó. ¿Es cierto eso? Él, cuando esto eran las carpinterías de la Diputación, él trabajaba aquí y dice que su maestro y tal se lo contaba, ¿no? Por eso preguntaba si se sabía algo. Puede ser, bueno, yo no digo que no, porque yo no tengo noticia de que ningún avión se estrellase aquí en Jaén durante la guerra. Ya no solo se lleva la espadaña. En la Guerra Civil me parece que fue. Pero yo digo que no tengo noticia de que ningún avión se estrellase en Jaén. Claro, no podéis ser Bombardeos más leyendas que historias. Pues, si queréis preguntárselo, ahí está todavía vivo que Yo está. le tengo a iniciar un proceso bien por iniciativa del archivo, que nos demanden para alguna cuestión, porque digo, otra historia, otro muro que ha circulado por Jaén y que parece que hay que desmentir. Y Rafael se habrá encontrado también con mucha historia al respecto, ¿no? Bueno, con esto que hemos dicho ahora mismo de que el condestable no se llama Iranzo. Y eso lo digo yo casi como anécdota, porque todo el mundo lo conoce. Pero que lo de Iranzo, lo leí en una conferencia, Porra Arboleda, que decía que el culpable de que se llamara y apellido Iranzo era Pascual Gallango, el de la primera edición. Sí. Y yo le mandé luego, del siglo XVI, Antonio de Barahona ya dice Iranzo y se lo mandé. El error viene de la primera del siglo XVI. XVI. Es decir, el error se produjo pronto y se transmitió. Y luego solo cuando, por ejemplo, cuando nosotros transcribimos la crónica y empezamos a ver los nombres que aparecían, me di cuenta que no aparecían en ningún momento, se citaba a él como tal. Siempre aparecía como Miguel Luca. Es decir, que él, y ya empecé a explicar que era su padrastro. Y ya hay, porque además nosotros no solo trabajamos con ese documento, trabajamos con las variantes de otras crónicas, y es cuando dicen, y además hay una crónica del siglo XVII que lo dice, que su nombre no era Iranzo. Luego, en Jaén últimamente circulan muchos bulos y es muy difícil combatir esos bulos. Yo el del avión no lo conozco. Me resulta extraño porque un avión estrellado en la guerra civil en un sitio que no fue frente. Debería ser sonado, claro. Debería ser, porque si un avión se cayera en Madrid con mucha frecuencia era bombardeado, cabe dentro de lo normal. Aquí en Jaén los bombardeos han sido contadísimos. Bueno, en plena ciudad solo uno. El 1 de abril de 1937, que cuando se cumplió el 82 años nosotros hicimos una exposición, la única exposición que se ha hecho dedicada a combate hubo en la ciudad de Jaén, en plena ciudad de Jaén, durante la guerra. Bien,
pasamos, pues, digamos, Una pregunta. Pasamos a la sala para que no. Una pregunta. Ha dicho que en los años 70 fue cuando esto entró en ruina, Sí. pero el archivo lleva 34 años, entonces ahí hay unos Muy 18, largo, 19 años que claro, no es sé que- qué pasó. Es que en los años 70, yo me hablo de memoria, que el primer proyecto de rehabilitación de este edificio lo hace ver en 1980. O sea que ¿Ok? estuvo 10 años Un proyecto totalmente de abandonado. Rehabilitación, es decir, bueno, vamos a intentar salvarlo. Y rápidamente se hace el proyecto de rehabilitación y transformación En archivo. edificio para archivo histórico. ¿Y dónde estaba el archivo antes? El archivo estaba, eso no lo había comentado, el archivo no nace cuando viene aquí. Claro, me Los imagino que archivos estaba en algún provinciales sitio. Nacen en 1931 por un decreto de la República para concentrar en un primer momento los protocolos notariales de los distintos notarios de la provincia. En Jaén no nace en 1931, es el decreto del 31 y se van creando progresivamente hasta que en Jaén, gracias al Instituto de Estudios Jiménez, se empiezan a concentrar en un antiguo caserón que existía en la calle Julio Ángel, empiezan a concentrar protocolos notariales en el año 1951. Pero bajo la ¿En qué año? Perdón, ¿En qué año he dicho? 1952. 52. 21 años después. O sea, Bajo que la, fecha, pero vamos a estar. bajo la tutela del Instituto de Estudios Jiménez. En 1954 mandan al primer archivero que es, como tal, que pertenece al Cuerpo Superior Facultativo del Estado, el Cuerpo de Archiveros. Que además era una persona muy brillante, que además estamos haciendo también su historia, era Melchor, Melchor la mano. era aragonés, había sacado las oposiciones, bueno, era un niño prodigio, era de una estación muy humilde, escribía siendo muy joven, lo beca, saca las oposiciones de forma brillantísima y lo destina al archivo de la Chancillería de Granada. Como era de izquierda, cuando estalla la guerra en Granada, vence rápidamente el bando sublevado, se tiene que exiliar y cuando acaba la guerra es expulsado del cuerpo de archiveros. Y bueno, por ahí no lo tenemos con certeza, pero parece ser que tuvo que ganar la vida como marino mercante. Una cosa muy contraria a lo que puede parecer en la profesión archivística. Pero sin embargo en 1954 lo reincorporan, pero no le dan su destino, sino que lo mandan a Jaén para que empiece a aguantar el archivo histórico. Un castigo. Un castigo. Lo mandan castigado. Él retoma, coge las directrices ya de la nueva institución que se ha creado en ese viejo caserón donde estaban conservados los protocolos notariales y empieza a pedir un nuevo edificio. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Empieza a pedir la ampliación, porque ya que está el archivero empieza a traer protocolos, no solo los de la ciudad de Jaén y los de Andorra, sino del resto de la provincia. Y al final se consigue, que él ya no llega a verlo, la creación de un solo edificio que aúne las dos instituciones dependientes del Ministerio de Cultura, que además llevamos, que era la biblioteca y el archivo. Y bajo el nombre común en otra provincia, de Casa de la Cultura, que es así lo hemos conocido. Yo lo recuerdo, la Casa de la Cultura con ese nombre, y había una parte que era la biblioteca y otra parte que era el archivo histórico provincial. Pero tanto una como otra, a las dos instituciones les faltaba espacio. Entonces hubo que tomar una decisión. Ya no podían crecer ninguna y salió el archivo. Por eso en los años 80, cuando esto está en ruinas, se plantea la posibilidad de establecer el archivo. Gracias. Un espacio que no quería nadie. Y ahora no quiere todo el mundo. Ahora quiere todo el mundo. Insisto, cuando vienen y nos dicen
este es un espacio muy tranquilo, que es un privilegio trabajar aquí, y que hay que ver este archivo. Yo añado, pero aquí establecen el archivo, porque esto está en un extremo de Jaén. Si este edificio hubiera estado en el Paseo de la Estación, hubiera estado una subdelegación del gobierno, el gobierno civil, la Diputación. Es decir, aquí establecen el archivo porque está en un extremo. Pasamos. Nosotros tenemos, en este archivo tenemos 15.000 metros lineales de luz. No, sí, medidos por la parte de uno de los cortes laterales si pusiéramos la caja no la ponemos en vertical sino en horizontal, medido eso. Eso quiere decir que si empezáramos a poner cajas una detrás de otra, llegaríamos casi hasta Torre Don Jimeno poniendo una caja detrás de otra. 15.000 metros, unas 120.000 cajas con documentos y un periodo, una horquilla cronológica desde el siglo XV, con cierta regularidad, hasta el siglo XXI. Como la inmensa mayoría del personal de Jaén, es probable que yo lo tenga ustedes, a todos ustedes los tengan aquí recogidos. Y aún más. Ahora, por ejemplo, con esta exposición que tenemos todos los expedientes académicos de todos los ciudadanos de Jaén que en un periodo estudiaron cuando solo existía el Instituto Virgen del Carmen en la ciudad, ¿no? Entonces, como todos esos documentos no los podemos mostrar de una vez a los visitantes, lo que hacemos es sacar determinados documentos con un motivo concreto y hacemos exposiciones temáticas. Esta está dedicada al Instituto Virgen del Carmen, que es el centro de enseñanza más antiguo de la provincia de Jaén y cuyos fondos hemos incorporado al Archivo Histórico Provincial, porque ya exactamente no tenemos espacio, pero como no era muy extenso, lo incorporamos a final de año. Además nos parecía interesante mostrar la imagen al visitante, a los ciudadanos, de que no solo tenemos documentación antigua del siglo XVI, de legajos generalmente conocidos, sino también documentación relativamente moderna, igual que tenemos las declaraciones de la renta o la historia clínica del Distrito Sanitario de Jaén. Bien, tenemos esa exposición, pero con motivo de esta actividad lo que he hecho es desarmar o desmontar la documentación que había en una de las vitrinas y ponerle algunos documentos relativos a la presencia de Doña Elvira en Jaén, documentos originales, para que, bueno, visualizasen en la visita. La mayoría de los documentos nosotros los vamos exponiendo, porque desde hace unos años establecimos en el Archivo Histórico Provincial de Jaén el 10 de marzo como Día de la Catedral. Y todos los años, en torno al 10 de marzo, hacemos algo vinculado con la historia constructiva de la catedral. ¿Y por qué el Archivo Histórico Provincial de Jaén se implica en el conocimiento del proceso constructivo de la catedral? Porque gran parte de los documentos que nos testimonian y nos informan sobre ese proceso constructivo los tenemos nosotros aquí. ¿Y por qué los tenemos nosotros aquí? Pues porque se otorgaba, eran acuerdos a los que llegaba el cabildo de la catedral con los distintos artífices que iban a trabajar, maestros de cantería, transportistas de piedra, escultores, pintores, y se formalizaban a través de un contrato notarial, que es un elemento de seguridad jurídica, que es igual que hoy día cuando se compra una propiedad rústica o urbana, se formaliza en un documento ante un funcionario que da fe de ese hecho jurídico, pues igualmente en el siglo XVI o en el siglo XV lo hacían. Y como nosotros tenemos muchísimos documentos relativos al proceso constructivo, cada una, por ejemplo, y los podemos vincular con las distintas exposiciones. Con anterioridad del Instituto Virgen del Carmen,
una exposición dedicada al transporte de mercancías. Y pusimos autorizaciones de los años 60 para el transporte, para el paso de trailers con grandes cargas por la provincia de Jaén, y pues empezamos la exposición con un contrato para traer 5.000 carretadas de piedra desde la cantera del Mercadillo hasta el edificio que se iba a empezar, o la obra que iba a empezar a hacer Gandelvira. Si ustedes se fijan en la catedral y ven cada uno de los sillares, piensen la cantidad de viajes que han sido necesarios para traer desde las distintas canteras de las que se trajo la piedra, para traer esos bloques de piedra, trabajarlos y luego colocarlos. Bien, pues todo eso se asentaba o se convenía jurídicamente mediante un contrato que tenemos nosotros. Por eso digo que lo sacamos con cierta frecuencia, y especialmente el contrato de Gandelvira, porque es el que da pie al inicio de esa fase constructiva de la catedral, no al inicio de la construcción de la catedral. Ustedes saben que la catedral tiene partes más antiguas, la del muro gótico, y partes mucho más modernas en las que interviene también otro arquitecto. Sin embargo, parece que un contrato emblemático es el de Andrés de Gandelvira. Yo saco también con mucha frecuencia el contrato que firma Juan de Aranda Salazar, curiosamente un 10 de marzo. Por eso, 10 de marzo de 1553, Gandelvira firma un contrato con la catedral. 10 de marzo de 1634, después de muchos años la obra para, y prácticamente no se ha hecho nada, salvo la sala capitular, la sacristía, la antesala. Que no es poco. No es poco, pero el volumen de la catedral es muy poco. En el volumen de la catedral, yo tengo ahí una maqueta que quienes reclaman la exposición permanente del Renacimiento y añoran esas maquetas, yo tengo algunas aquí y las tengo permanentemente expuestas, y utilizo la maqueta de la catedral para explicar las fases constructivas de la catedral. Y sobre una imagen con volumen se ve claramente que el gran proceso constructivo no forma parte de la época de Gandelvira. Y añado siempre, el gran olvidado de la catedral es Juan de Aranda Salazar. Hay otra frase que he sostenido yo siempre, cuando hice la biografía de Juan Carlos. Es que me alegra que coincida. Bueno, no he empezado ahora, llevo muchos años trabajando el tema. Pero que el gran olvidado de la catedral es Juan de Aranda Salazar. Y el cardenal Sandoval. Y el cardenal el impulsor, efectivamente. Hay que reivindicar al cardenal Sandoval en el proceso constructivo y a Juan. Pero tú sabes que en ese proceso que hemos estado hablando ahí fuera, los trabajos científicos se leen poco. Se poco. Ahí está, pero ahora hay muchas redes sociales. Hasta el siglo XIX, que fue la última intervención, como bien sabe, se respetaron las trazas de Gandelvira. O sea que, gracias a Dios, por eso se puede incluir. Incluso, fíjate, piensan que hasta la propia cerradura que fue la última intervención que se hizo, ya estaba abierta. Esa traza no la ha visto nunca nadie. Lo dice los investigadores. No, esa la ha escrito alguien, pero nunca nadie la ha visto. Tampoco existe documentación sobre esa Es decir, traza. yo fui, ahora pasaremos allí, ustedes verán, allí un libro que se llama Andrés de Gandelvira, aquí de obra de un arquitecto del Renacimiento. En el año 2005 se cumplían, se consideró que se cumplía el 500 aniversario del nacimiento de Gandelvira en base a una declaración que él había hecho, en la que en un determinado momento dice que tiene una edad, y entonces aunque había otra de 2009, pero es que será imposible, porque en el 23 como lo iba a estar trabajando. Claro.
Entonces se consideró Por lo esa, menos la del 2005. y claro, dijeron, se constituyó una comisión. Esa comisión, que en principio se iban a hacer muchas actividades, se hicieron algunas, y fruto de esa comisión y de esa programación se instaló la escultura que hay detrás de la catedral y se organizó una exposición en la que yo formaba parte de esa comisión y luego fui comisario de la exposición con el deán de la catedral. Una exposición sobre un arquitecto, básicamente, al final solo puede hacerla con documentos. Si hacemos una exposición sobre un pintor, pues nos podemos traer su cuadro. Sobre un escultor, pues también nos podemos traer su escultura, con cierta dificultad, pero en función de la capacidad económica que tenga la institución que la planifique, lo puede hacer. Pero sobre un escultor, pues lo hacemos con fotografía, pues lo hacemos con documentos. Porque muy difícilmente se han conservado trazas, que hay algunas, de arquitectura, o maquetas que a veces se hacían que hacían los arquitectos para que el promotor de la obra se hiciese una idea de lo que estaba, de lo que le ofrecía el arquitecto. Entonces, en esa exposición, además que estuvo en la catedral, fue a Albacete, porque no la íbamos a llevar a Alcaraz, porque Alcaraz es muy pequeño, entonces fue a la ciudad de Albacete, en V de Ipaez, que eran elementos clave en la vida de Juan de Elvira. Y empezamos a plantear qué documentación se ponía. Yo durante ese proceso, con anterioridad, había estado revisando toda la documentación relativa a las actas capitulares de la Catedral de Jaén. Para mi tesis doctoral, que tenía un nombre un poco farragoso, Patrimonio Documental del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, que es una tesis doctoral muy propia de un archivero. Y a mí me interesaban de las actas capitulares y de muchos otros documentos del Archivo Histórico Diocesano, me interesaban acuerdos sobre nombramiento de personas, secretarios que eran responsables del archivo, traslado de documentos, organización del archivo del Cabildo, y durante ese proceso me encontraba mucha información relativa al proceso constructivo. Y pensé, bueno, pero esto ya se ha investigado. A mí me interesaba el proceso constructivo para determinar los traslados de documentos, pero no más. Cuando me enfrento a la exposición como comisario, me acordé que yo había visto muchas cosas que luego no estaban publicadas en ningún sitio. Y eso estaba hablando del año finales del 2000, la segunda mitad del 2005. Y yo había empezado a revisar actas capitulares allá por los años 86. Es que revisar las actas capitulares de 1525 hasta 1979 ocupa mucho tiempo. Eso no se hace en un día, ni en un año, ni en 10 años. Y la dedicación que tengo. Y entonces yo me di cuenta que yo había pasado y además desde el punto de vista archivístico, había pasado por mucha información que no se conocía. Y volví. Y en el 2006 empecé lo que había empezado en 1986. Y no he terminado todavía. Bueno, ya lo he revisado, pero estoy en el proceso de revisión, puesta en limpio, es decir, pero yo ya la fase de consulta en el Archivo Histórico Diocesano no es. Y nunca me he encontrado ninguna alusión a que se sigan las trazas de Juan de Elvira por parte del Cabildo, que es el que paga, es el promotor. Es decir, yo no digo más que lo que me he encontrado. En este caso, lo que no me he encontrado. Que es, cada vez que se va nombrando a un maestro mayor, no se le dice, sigue las trazas de Juan de Elvira. Es más, cuando contratan a Juan de Aranda Salazar en 1634, le dicen que tiene que levantar una planta y un alzado. No menciona a Juan de Elvira. Y volvemos a lo que decía Isabel. Esa es la labor del historiador. En base a eso, llegar a conclusiones.
¿Y qué le digo yo? Que yo no he encontrado ninguna referencia a Vanderbilt a que se siga la plaza de Vanderbilt. Y sobre todo, y esto que estamos diciendo, yo no le quito ningún mérito a Vanderbilt, pero pretendo o creo que debemos darle el mérito al resto de los arquitectos que intervienen. Sí, creo que pasa que no sabemos si había cosas obvias. Ahora habla mucho Pedro Barrera de la maqueta que había de la catedral, que tenía que ser pues, bastante grande de aquí, como ese. No como así. Y ya no, si es que existía en su tiempo y la conservaba y se la da en 1734 y como que lo sigue lo que hay aquí. Pero es que hay muchas variantes. Hay un elemento fundamental. La fachada. La fachada. Hay un elemento fundamental. El plano que le autoriza el Cabildo, el 17 de diciembre de 1641, a Juan de Aranda Salazar, que tenemos nosotros el contrato también, como he dicho, de 1664, el plano que le autoriza el Cabildo, que es el plano más antiguo que se conserva en la catedral, que está allí, que lo expone, que nosotros lo tuvimos puesto en la exposición. Que le falta un trozo. Que le falta un trozo. Tiene variantes que no tiene la catedral actual. Ese plano conserva el claustro que procedía de la antigua catedral del siglo XIV. Son 4 catedrales. Y ese era el plano que en 1641, que no tiene la fecha, que lo fechó un archivero, que era yo. Para eso estamos los archiveros. Porque le falta, el trozo ese que le falta, además aparece el 17 de diciembre de... Y se atribuía a 1634 porque se pensaba que ese era el primer plano que había presentado. Sí, porque desde marzo a diciembre pues había... Entonces, la cuestión es, si en ese plano que le está autorizando el Cabildo se conserva el viejo claustro, quiere decir que después ha habido modificaciones que nos han llevado al estado actual. Es decir, si se hubiese respetado lo que se autoriza, lo que se construye, lo que se autoriza en 1641, la catedral actual tendría un claustro que pegaría a la parte de la calle Campana. Sí, ¿dónde está el sagrario? Más arriba. Un poquito más arriba. Casi pegado el balcón de Pilato y todo eso pasa. A la fachada. Entre la fachada y la calle Campana, ahí había los resquicios de un claustro. Sí. Yo soy albañil y llevo estudiando la catedral y todavía nadie me ha explicado la cimentación de la catedral, que está basada sobre 4, eso que está hecho. Y otra cosa más, el coro mayor donde está la bóveda, eso que no se hizo. Cimbrar, según me dijo un arquitecto, fue por contrapeso. Y yo pongo contrapeso y no me lo creo. ¿Por contrapeso? Cada piedra lleva un peso, claro, cuando tú vas cerrando la bóveda. Yo creo que inclinar para no caerme. Ya, sí. Entonces, yo estaba en la bóveda de la catedral. Porque yo con mi hermano me dedicaba 4 meses a limpiar toda la catedral de hierro. Entonces, tenemos todavía están las higueras, tenemos las caparreras. Entonces yo me dedicaba, y yo estaba dentro de todas las bóvedas. Y la bóveda está completamente, ya es perfecta. Entonces eso tuvo que ser cimbrado. Pero no hay documentación ninguna de que te diga cómo se fuese. La cimentación, porque eso fue en Don, la aljibe, la jama, no fue la iglesia gótica. Y encima que esa catedral. Todo eso tenía su expediente. De eso que no hay nada. Además dicen que todo el escombro que salió de ahí se hizo el barrio de Belén. Que todo el escombro que salió de la catedral, porque yo imagino que para hacer una cimentación como los niños, eso necesita. Que fíjate, para hacer una cimentación hoy normalmente de un bloque de piso, te tiene que bajar 2 metros, una losa, y la catedral de Jaén, ¿qué cimentación tiene que tener? Eso no es. Están los expedientes. Pero yo sí lo veo. Yo publiqué en la revista Códice, cuando Juan de Aranda Salazar se hace cargo de la obra de la catedral, lo primero que tiene que hacer es demoler lo viejo. Sí, pero incluso monta sobre los demoler el cimborrio, que decían que se había caído. Sí, la parte gótica que se creía.
Se cayó el pedazo, que tenía el material muy malo. El cimborio no se cayó. El cimborio lo tiró Juan de Aranda Salazar. Está el expediente para la demolición del cimborio. Está en el archivo histórico de Cesano. Es decir, si está la documentación. Y está el expediente para hacer los cimientos de los pilares que hay que arrancar y cómo tienen que hacer el cimiento y la profundidad que tiene que tener. Y está transcrito, yo no puedo dar pues me gustaría saber transcrito todo ese expediente. Y además en la obra no puede, primero que sea un bulo, igual que los bulos que aparecen. Yo he llegado hoy de la catedral y de otra iglesia que se hacían enterrándola. Es un disparate, pero que hacían. Somos las pirámides. No es que para subir a 70 metros había que hacer una rampa de 20 kilómetros de larga. Y subir con muros. Andamiaje, eso se ha hecho con andamiaje. Nosotros en esa exposición nos llevamos poleas, sistemas que se conservan allí en lo alto de la catedral, al menos dos, que es una polea enorme para subir. Es decir, que todo eso, o sea, una técnica constructiva que ha perdurado hasta la primera mitad del siglo XX. Es decir, que los albañiles de la primera mitad del siglo XX e incluso de la segunda hacían andamios de madera y hacían fachadas enormes con andamios de madera que iban subiendo. Es que son también los grandes conocidos, los profesionales. Se habla mucho de los arquitectos, y de los picapedreros, y de los carpinteros, y de los exactamente, y de los albañiles, porque hacer una cimbra y colocar todas esas piedras, esa gente que no se habla mucho de Valdelvira, pero esa gente no se habla. Hay que reivindicar a personas. También se habla, ¿eh? Las marcas de cantero están. Por eso dice el valor que tiene el edificio que está al lado del antiguo hotel, porque se consideraba que vivía mucha gente que trabajaba, ¿no? Entonces, pasó el problema, que eran casas de peor categoría, de peor, y que cuando acababan de usarse se usaban para otra cosa. Lo curioso, si usted se fija en lo que empezó Valdelvira, la peor mampostería está ahí, eso es lo que yo no entiendo. La peor mampostería, las piedras más feas, las más están puestas ahí. Que eso es lo que yo no entiendo. Es que desde el punto de vista de la cantería, del corte de piedra, no de la disposición, sino del propio corte de piedra, la catedral, dentro de la catedral no tiene nada que ver. La mayor parte, como por ejemplo luego el sagrario. El sagrario tiene unos cortes perfectos. El sagrario que está muy escondido detrás de toda la suciedad que tiene la piedra. Pero el día que eso se limpie, nos damos cuenta de la perfecta traza de cantería que tiene el sagrario. Las fechas del sagrario. Pero bueno, la técnica no varía tanto. Mi miedo después de lo que estamos viendo. Si intervienen tantos autores, tantos arquitectos, porque es lógico, no estamos viendo, es normal que una obra que dura 3 siglos se vaya sucediendo profesionales. Y no hay esa dirección, la armonía es muy difícil de conservar. Y uno de los elementos más importantes para la declaración de nuestro patrimonio, la catedral, para que lo consigamos, y su ejemplo para otras catedrales, precisamente ha sido esa, su unidad de estilo, su armonía y demás. Claro, si decir por lo que estoy oyendo tantas cosas, pues puede ser un problema, ¿no? Pregunto, ¿eh? Desde el punto de vista del archivero, lo importante es documentar todo lo que se y luego ya quienes empiecen, retomen ese proceso, tendrán que articular lo que dicen los documentos. Lo que no podemos hacer es crear una hipótesis y forzar luego con documentos. Hechas por tierra galera, hay muchos catedráticos, ¿eh? Porque, claro, todo su estudio va orientado para eso y la fundamentación de nuestra declaración de patrimonio iba también por eso. Claro, incluso a veces es un poquito imaginativo, porque hablando, por ejemplo, del retablo que había en el antiguo convento, hoy Diputación, ya se atribuye directamente. Claro, y ahí no lo pudo conocer. No hay texto, no hay documentación, como otra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es muy complicado.
Sí, pero... Sí, Estamos hablando. no sé. Es que a mí me llama, es una curiosidad, porque había una puerta que daba a la calle Córdoba, donde había un pilar, se veía... En la calle Córdoba, que pues ya de este edificio. La calle Córdoba, y había un pilar con mucha agua que estaban lavando allí las mujeres. Pero, es decir, Eso que dentro del edificio. estábamos dentro del... Lo firma el DEAN, firma Gabriel de Guevara, que era el provisor, de quienes luego él se acuerda en su testamento. Y firma de Valdelvira. Eso ahora diría estamos a euro, ¿cuánto se Yo llama? nunca me atrevo a decir. Puedo decir un disparate. Porque había tres sistemas de moneda en ese documento. La moneda de oro, la moneda de plata y la moneda de cobre o de vellón, que era mezcla. Cada una tiene un sistema de equivalencia. Entonces, establecer cuánto es. Todavía no ha pasado mucho tiempo, pero si convertimos pesetas en euros, 500 pesetas de hace 20 años, bueno, ya hace más de 20 años, de hace 25 años no son euros. Y la equivalencia monetaria es la misma, pero lo que significa en la economía de Valdelvira interviene en la obra de la provincia, entonces como no tenía eso, después fue el proceso de Valdelvira para la catedral y uno de los documentos vecinos, porque saben que también interviene en el convento de la Magdalena, de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, de la Guardia. Entonces, ese es el documento que él firma con el prior de la Guardia, el firma de Valdelvira. Allí he puesto otros dos. El que está cerrado allí, a la derecha, ese protocolo contuvo el testamento de Valdelvira. Pero el testamento de Valdelvira está perdido. Cuando nosotros abordamos esa exposición, el testamento de Valdelvira estaba publicado, lo había publicado en la Comunidad y lo había publicado